tratando un tema muy importante sobre el perfeccionamiento, sobre la madurez, y si no maduramos y si no somos perfeccionados tampoco podemos seguir avanzando, y si no avanzamos no vamos a poder lograr el propósito del Señor y la misión que el Señor nos encomendó. Así que creo que el Señor nos está llevando a una demanda mayor de perfeccionarnos, de moldearnos, de que maduremos, de que lleguemos a la medida de ese varón perfecto, y esta demanda implica todo de nosotros. Y si hoy estamos acá es porque esa demanda del Señor de ser perfeccionados arde en nuestros corazones con estas la palabra cantada que escuchábamos y alabábamos al Señor, que podamos entenderlo en el Espíritu realmente, que podamos hacerlo carne, pero cantarla con un entendimiento, porque uno escucha estas letras y dice: Señor, un espíritu soy contigo, pero después dimensionamos la magnitud de lo que estamos diciendo y realmente te lleva a pensar: realmente soy un espíritu con el Señor, realmente ese fuego de su espíritu que arde dentro nuestro, que deseamos, que anhelamos. Las letras son muy profundas, creo que hay mucho de Dios, y es el deseo del Señor realmente cada una de estas canciones que sea real en nuestras bocas, y que no sea un cántico nada más, y un tiempo como este tiempo hermoso que hemos disfrutado de estas canciones, sino que sea la realidad de nuestras vidas, porque el ser un espíritu con el Señor no es de ahora de 10 a 12 de la mañana, sino que es todo el tiempo, es 24/7, los 365 días del año, es una vida. Y si eso va en aumento en nosotros, obviamente vamos a llegar a ese desafío del Señor en nuestras vidas de ser ese varón perfecto como iglesia y como cuerpo, y que deseamos cada uno. Pero también es este desafío de no solamente ser un espíritu con el Señor, ser uno con el Señor y quedarnos con eso. Como decía el pastor Juan, yo estuve muchos años sirviendo en China, entonces en realidad para mí todo lo que podemos hablar y todo lo que podemos recepcionar y recibir del Señor, si nosotros no lo sacamos para afuera, de nada nos sirve. Porque si yo no expreso este uno con el Señor, si yo no manifiesto, no dispenso de lo que el Señor nos da todo el tiempo, y ya el Señor nos dio esta mañana, creo que estamos llenos, estamos plenos, y a veces también una de mis preguntas es ¿cuánto de nosotros venimos con expectativas a estos lugares, a estos ambientes, de qué es lo que el Señor nos va a hablar, de qué es lo que el Señor nos va a ministrar, de qué trae la persona que va a compartir la palabra? Y a veces ponemos mucha expectativa en el que está enfrente, y te animo en esta mañana a sacar todas esas expectativas. No pongas la expectativa en mí ni en los pastores cuando les toca predicar, porque el hombre te va a fallar. Nunca vamos a cumplir con las expectativas que cada uno coloca sobre nosotros, porque siempre la expectativa del hombre es alta, y el ser humano no puede cumplir con esas expectativas porque somos imperfectos humanamente. Entonces, si no vemos al Señor y si no ponemos nuestra expectativa en el Señor, de nada nos sirve. Ahora, si mi expectativa está en Dios, siempre voy a salir de estos ambientes llenos, completos, plenos, porque eso es lo que somos. Pero al mismo tiempo también me lleva al pensamiento que en realidad ya no debemos siquiera poner nuestra expectativa en el Señor, porque el Señor ya nos dio todo. Si nosotros venimos a estos ámbitos a buscar más del Señor, en realidad el Señor ya no tiene más nada para darnos, porque ya nos dio todo en su Hijo. Simplemente yo tengo que activar y abrir las llaves de todo lo que el Señor ya me ha dado. Ahora la pregunta en realidad es que en este lugar el Señor está poniendo su expectativa en nosotros. Él está expectante de todo lo que yo ya tengo, de todo lo que yo ya sé, de todo lo que he recibido. Es el Señor preguntándonos: ¿qué vas a hacer con todo lo que ya te di? ¿Qué vas a hacer con mi hijo que ya te lo entregué? Entonces creo que eso cambia todo el sentido de nuestras vidas, porque es un desafío enorme que yo pueda venir a este lugar diciéndole al Señor: Señor, estoy acá para cumplir con tus expectativas. De todo lo que yo puedo ya
conocer de este libro glorioso y maravilloso que el Señor ya me lo ha dado y me ha hablado y me ha ministrado. O sea, es su palabra. Todo lo que yo necesito saber está en este libro. Se tiene que hacer carne en mi vida. O sea, si la Escritura no se hace carne en mí, yo siempre voy a estar buscando expectativas y voy a estar buscando llenarme de cosas y que puedan suplir las necesidades, porque nos basamos en las necesidades. Ahora, cuando este libro se hace carne, la palabra se encarna en mí, todo el sentido de mi vida cambia, porque yo empiezo a caminar de acuerdo a la palabra viva que es Cristo en mí, y ese espíritu que es uno conmigo, que es el Señor mismo, es la palabra misma que se activa todo el tiempo. Y esto es lo que nos va llevando paso a paso hacia la madurez, hacia el perfeccionamiento, de ver a Cristo. Mi modelo es Cristo. Mi modelo no es el pastor Juan, mi modelo no es la pastora Gise, aunque los amo entrañablemente, pero no son mi modelo. O sea, el Cristo que ellos portan y que yo estoy viendo que está creciendo cada vez más y que cada vez es más nítido, es el mismo Cristo que yo tengo, y juntos vamos a llegar. Juntos vamos a llegar cada uno de nosotros. Entonces, no pongamos nuestra expectativa en el hombre, pongamos nuestros ojos en el Señor. Y es importante que nosotros podamos también ver la diferencia que hay entre propósito y misión de Dios para nosotros, ¿sí? Es un tema que se ha hablado muchísimo, pero necesitamos definir, porque esta madurez y este perfeccionarnos tiene un solo fin, porque es madurar y ser perfeccionados a la medida de ese varón perfecto, madurar y ser perfeccionados a la imagen y semejanza del Señor. ¿Para qué? Para yo poder cumplir con esa misión del Señor para la cual Él me trajo a esta tierra. Entonces, la misión del Señor tiene que ver con su propósito. Si yo no formo su imagen, si yo no formo su semejanza en mi vida, difícilmente yo pueda expresar y manifestar y dispensar a ese Cristo que tenemos. Porque el mensaje que nosotros tenemos, portamos y llevamos a todas partes, desde nuestra Jerusalén hasta los confines de la tierra, es Cristo. Nuestro mensaje es Cristo. Ahora, si yo no tengo en claro eso, mi mensaje va a ser cualquier otro evangelio. Por eso el apóstol Pablo hablaba de los otros evangelios, los evangelios de los milagros, de las señales, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del lugar donde más me gusta. Entonces aquí me gusta cómo se canta, acá me gusta cómo se predica. Ese es un tipo de evangelio. Ahora, no importa si se predica Cristo, cristocéntrico, pero es lo que yo quiero escuchar, entonces vengo a este lugar porque es el lugar de lo que se enseña, me gusta. Entonces también es un tipo de evangelio. Ahora, Pablo hacía la diferencia y hablaba de esto. Hay un solo evangelio, y ese evangelio es Cristo Jesús. Él es el mensaje. Si yo no tengo en claro que Cristo es el mensaje, entonces la misión mía va a ser incompleta y va a ser incorrecta, porque yo voy a predicar de acuerdo a lo que yo entiendo que es el propósito en mi vida. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? En cuanto al propósito de Dios, nosotros fuimos llamados a ser la imagen y la semejanza de Dios, ¿sí? O sea, en cuanto al propósito del Señor, para que veamos la diferencia entre propósito y misión. En cuanto al propósito del Señor, fuimos llamados a ser la imagen y la semejanza del Señor, y esto lo sabemos desde el origen, ¿sí? Génesis 1, 26, 27, el Señor dice, hagamos al hombre. O sea, había un diseño perfecto, un diseño original, el Señor. Por eso es que todas las palabras tienen sentido, y cuando nosotros leemos la Escritura y vamos entendiendo, es cuando la palabra se va haciendo carne, porque el Señor tuvo un diseño, tuvo un sueño en su mente. Y Él primero dijo, hagamos al hombre. El hombre no estaba hecho todavía. Fue el diseño, fue el modelo, como, bueno, Pastor Juan sabrá mucho de esto porque por el trabajo que hace. O sea, la idea la tiene en su cabeza primero. Después arma la creación. Y es lo mismo, o sea, el Señor tuvo su idea primero, su diseño en su mente, y después hizo al hombre. O sea, Él dijo, hagamos, y ese fue el diseño. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después en el versículo 27 dice, y creó.
¿sí? Entonces el pastor Juan, diseñando en su mente tal mesa, tal sillón, tal silla, ¿sí? Y después crea. Bueno, es lo mismo, o sea, hay un diseño y ese es el modelo, y el Señor creó ese diseño que tuvo en su mente, y después el 28 dice, y los bendijo. Y es interesante porque cuando uno lee las Escrituras y nos remontamos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar pasajes como el Señor los predestinó, los llamó, los escogió antes de la fundación del mundo. El diseño, ¿sí? Todavía no estaba creado, nos predestinó, nos soñó, nos escogió antes, después nos creó, y toda la Escritura en el Nuevo Testamento nos habla de esto, y es donde nosotros podemos ir uniendo cómo ya el Señor desde el inicio tenía este plan perfecto de hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Obviamente sabemos que a causa del pecado este diseño se deformó, o sea, la forma original se deforma a causa del pecado. Por eso es importante que nosotros, cuando dicen en Génesis 3 que la serpiente le habla a la mujer, y en esta escritura tengo mucha palabra para leer, no voy a leer toda, no se preocupe. Pero casi que anoté toda la Biblia. Vamos a salir la semana que viene. Yo estoy acostumbrada a predicar en China y son 3 horas mínimo. La gente se sienta en el piso, no van con Biblia porque se saben la Biblia de memoria. Entonces uno va leyendo y ellos van recitando de memoria. Son ambientes así como estos, así que esto es un típico iglesia subterránea, una iglesia ilegal sería esto, porque este grupo sería como ya justo. Más de esto ya llamaría mucho la atención, así que tendrían ya que buscar otro lugar, otra casa y otro grupo. Entonces allá las iglesias no se dividen, sino que se multiplican. ¿Vieron la diferencia acá? O sea, se hacen muchas a causa de la división, sí, pero allá se hacen muchas a causa de la multiplicación, porque tienen que haber muchas casas, iglesias. Así que estos ambientes para mí son hermosos, y es donde a uno se le va el concepto de, porque el latino tiene el concepto muchas veces de vino poca gente, no somos muchos, porque tenemos la idea del 200, 1000, 5000 personas, pero en realidad 2 o 3 ya es la iglesia del Señor, ¿no? O sea, podemos ser miles y no estar reunidos en el nombre del Señor, y de nada sirve. Así que siempre es el estar en el uno, ser 2000 o ser 2, lo que importa es estar en el uno. Y acá estamos en el uno, así que ya estamos completos. Somos la iglesia del Señor, así que este ambiente es hermosísimo, el poder compartir con ustedes, aunque sé que ya no va a ser mucho tiempo acá. Esto se va a expandir a causa de la dispensación del propósito del Señor. Pero dice en Génesis 3 que la mujer, la serpiente le habla a la mujer, o sea, oyó, así que el oír. Después dice, la mujer vio el fruto y tomó. Así que cuando nosotros oímos, vemos, vamos a tomar. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado qué estamos oyendo, qué estamos viendo, porque lo que oímos y lo que vemos es de donde nosotros lo vamos a tomar. Y de eso vamos a comer. Y es un tema que también se ha hablado mucho, o sea, nosotros nos alimentamos de lo que nosotros comemos. Y a medida que vamos madurando, y si maduramos en el Señor, vamos a madurar con alimentos sólidos del Señor. Siempre vamos a comer. Ahora el punto es qué comemos, porque siempre uno naturalmente va a crecer con comida saludable o con comida tóxica, chatarra, pero uno va a crecer. Pero al final uno va a ver las consecuencias y el resultado de lo que se ha comido. En esto es lo mismo, o sea, podemos crecer juntos comiendo la buena comida y la comida falsa también, porque esto pasa mucho en el ámbito evangélico, en el ámbito cristiano, que van creciendo, pero en realidad después los frutos hablan de qué nos alimentamos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, porque ¿dónde cayó el hombre y la mujer? En lo que oyó y en lo que vio. Entonces, a medida que vamos creciendo nosotros, todo nuestro crecimiento, si yo no estoy enfocada en oír al Señor, en ver al Señor y en tomar del Señor,
la imagen que yo vaya formando va a ser totalmente distorsionada. Entonces yo tengo que tener cuidado, enfocarme y dedicarme a todo lo que yo estoy oyendo todo el tiempo. Esto, amados, es 24/7, o sea, yo quiero llegar en esta mañana al punto del entendimiento de la urgencia que hay del Evangelio en el mundo entero. Y comienza acá, en Resistencia. Pero para esto yo necesito entender, y me encanta la palabra de los hijos de Isaacar, dice que ellos eran hombres entendidos en los tiempos. Nosotros, si somos hombres y mujeres entendidos en los tiempos, podemos ver todo lo que está sucediendo hoy, no solamente en el mundo, aquí en Argentina, en nuestras ciudades. Ustedes saben la situación en corriente nacional, pero si uno da una lectura a eso, nosotros como hijos de Isaacar, pues yo creo que en esta casa hay hijos de Isaacar, por más que veamos corrupción, por más que veamos trata, narcotráfico y todo lo demás que se ve de manera natural, estamos entendiendo que esto es la respuesta del Señor a la luz que está viniendo sobre nuestra provincia y sobre nuestra ciudad. O sea, es fuerte lo que está sucediendo, pero entendemos de que es el Señor en el asunto sacando a luz todo lo que está pasando en estos ámbitos ocultos. Es la respuesta de oraciones que vienen hace años haciéndose sobre nuestra provincia. Si escuchamos la proclama que se hizo en Mercedes, bueno, en Mercedes, cuando se hizo la proclama el año pasado de la PEP Mercedes, al poquito tiempo descubrieron la corrupción del intendente y el intendente está suspendido, o sea, tuvo que renunciar a su cargo ya hace unos meses atrás, pero en esta semana se confirmó que él renunció porque no quiere ir preso, aunque ya hay una sentencia, ¿no? Entonces todo esto vino a consecuencia de lo que los hijos del Señor están trabajando en estos ámbitos de traer luz sobre nuestras ciudades. Entonces, la importancia de nosotros de oír y de estar viendo todo el tiempo lo que el Señor está haciendo en nosotros y a través de nosotros, y no podemos entretenernos con cosas seculares, como la palabra nos dice en Colosenses, poned tu mirada en las cosas de arriba. Eso, amados, es todo el tiempo. Yo no puedo bajar mi mirada, porque es como esto que le decía, ¿no? Cuando la mujer vio el fruto, cuando la mujer sacó la mirada del Señor, cuando la mujer dejó de ver al Señor, al Creador, es donde ella cometió el pecado. Y obviamente a raíz de esto, el pecado de la humanidad, no hay culpa acá del hombre o la mujer, en definitiva es la naturaleza pecaminosa, pero la importancia que tenemos nosotros de toda nuestra vida estar comiendo del Señor todo el tiempo, y a causa, es la introducción para que nosotros podamos entender esto del propósito del Señor. O sea, pasó el diseño, hubo una forma, hubo una deforma a causa del pecado, pero hubo una reforma a causa de Cristo, ¿no? La reconciliación con este diseño, y podemos leer en Colosenses 1, del 15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Al comienzo, ¿a quién el Señor creó con su imagen y semejanza? Al hombre. El hombre era la imagen del Dios invisible. Acá, quien trae la restauración y la reconciliación con el diseño es Cristo mismo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nos vamos allá otra vez al Génesis 1, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. O sea, fuimos creados nosotros por medio de Cristo ya allá en Génesis 1, siendo su imagen. El 17 dice: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y el 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo. Ahí vino la reforma, ¿sí? Y no es reforma por ser nueva, sino que es una reforma por volver a la forma original, al diseño original. Y me gusta la palabra de Efesios 2:10 que dice: somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. No dice que nos restauró, que nos mejoró. Dice, Él nos creó de nuevo. Nosotros somos una nueva creación, y esta nueva creación en Cristo Jesús, que dice esta escritura, nos está dando el sentido de volver a ese diseño original. Ese diseño que ya nosotros fuimos diseñados en la mente del Señor antes, predestinados antes
de venir a este mundo, esa nueva creación nos remonta a esa eternidad en el Señor y podemos leer muchas escrituras respecto a esto. Así que el propósito, el plan, la meta no es predicar el Evangelio. El propósito es llegar a la medida del varón perfecto. Esa es la meta. Ese es el propósito, es llegar, ese varón perfecto es la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros. Yo necesito definir, yo necesito tener en claro cuál es el propósito del Señor, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. O podemos decir, que muchas veces lo hemos dicho, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces han escuchado esa expresión? Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? Error, en realidad el Señor tiene un solo propósito. Pero si queremos usar la expresión, el Señor tiene un propósito para tu vida, y la gente te va a decir, ¿y cuál es? ¿Sí? Porque no sabemos, supuestamente, ¿no? Entonces nosotros ahí empezamos, bueno, orar al Señor y buscar su voluntad, y el Señor te va a revelar cuál es su propósito. Pero ahora que lo sabemos, y podemos usar esta expresión de decir, el Señor tiene un propósito para tu vida, que puede quedar bien para que el hombre, el ego del hombre, ¡wow! Entonces ahí le podemos decir, el propósito del Señor para tu vida es que sea su semejanza, es que sea su imagen, es que llegues a esa imagen, a ese varón perfecto que es Cristo en nosotros. Ese es el propósito, para vos, para Él, para cada uno de los que estamos aquí. El propósito del Señor es que seamos su imagen y su semejanza. Ahora, en cuanto a la misión, eso en cuanto al propósito, en cuanto a la misión, fuimos llamados a ser luz en las naciones, a ser discípulos, a ser reconciliadores, ¿sí? A ser reconciliadores. Y estas son las dos cosas que nosotros necesitamos tener en claro y definidas en nuestras vidas. El propósito del Señor es que yo sea su imagen y su semejanza. Su misión es que yo sea reconciliadora de todas las cosas, llevándolas a Cristo, a ser discípulos, ¿sí? ¿De qué? ¿Reconciliadora de qué? De restaurar esa imagen y esa semejanza de Dios en cada uno de los seres humanos, porque la tarea hoy ya es nuestra. El Señor ya hizo y ya completó su obra en la cruz y nos encomendó, dice la Escritura, a cada uno de nosotros. La tarea de la reconciliación, dice 2 Corintios 5. Entonces, esa tarea de reconciliación, ¿cuál es? Ir hacia afuera, ir hacia aquel que está a mi lado y decirle que nuestra tarea de reconciliación es que el hombre vuelva a esa imagen y a ese diseño original. Ese es el mensaje, no hay otro mensaje. El mensaje que es Cristo es decirle a la gente que tiene que volver al diseño original. No es decirle a la gente, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer el milagro que necesitas. Eso es la consecuencia de este evangelio, pero no es el fin. Ahora, cuando volvemos a esa imagen y a ese diseño, claro que vienen todas estas bendiciones que nosotros llamamos, porque en Génesis 1 que acabamos de leer, que el Señor diseñó, que el Señor creó y que el Señor bendijo, dice el Génesis 1:28, dice, Él los bendijo. Y nosotros podemos leer en Efesios 1, cuando el Señor dice, los bendije, o los bendijo, dice otra traducción, con toda bendición espiritual. ¿Por qué dice espiritual y no material? Porque nosotros nacimos en un contexto espiritual, nuestra vida siempre fue espiritual. Porque cuando el hombre peca, lo que muere es el espíritu. Pero antes del pecado, el hombre siempre fue espiritual y las bendiciones estaban dentro de ese contexto. Por eso en ese jardín el hombre podía disfrutar de todas las bendiciones del Señor, porque su contexto de vida era un ámbito, un ecosistema, un hábitat espiritual. Y acá en Efesios, cuando leemos, dice, Él les bendijo con toda bendición espiritual. Y ahí donde nosotros nos quedamos, ¿y qué de lo material? Es que lo material no importa, porque nosotros no somos terrenales ni materiales, somos espirituales. Entonces las únicas bendiciones que a nosotros nos importan son las bendiciones espirituales. ¿Sí o no? Que dice que no, vamos a tener una charla. ¿Sí? Entonces las bendiciones únicas que nos interesan a nosotros son las bendiciones espirituales, porque las cosas son las añadiduras de esta vida
plena y de esta vida victoriosa en la que nosotros caminamos todo el tiempo. Ahora, cuando yo entiendo este diseño original, cuando yo entiendo este propósito del Señor de ser su imagen, de ser su semejanza, de que fui creada para Él, de que Él ya me bendijo, amados, cambia todo el sentido de nuestras vidas. Es una vida que yo puedo caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y se acaba esa etapa. Yo no sé cómo es acá, pero en Corrientes normalmente hay hablamos mucho sobre esto, cuando uno habla con los hermanos y ¿cómo estás? Y aquí en la lucha, bueno, aquí en la prueba, aquí andamos. O sea, le tengo totalmente prohibido. Todos los domingos yo les pregunto, ¿cómo están? Y se quedan ya ahí como, y empiezan a decir, en Cristo. Y así ya empiezan a declarar cosas que entonces yo después empiezo a ver si realmente es una frase de afuera nomás, o si realmente están en Cristo. Porque cuando entendemos esto, que estamos en Cristo, vivimos una vida de victoria en victoria. Claro que van a haber procesos, porque estamos creciendo, estamos madurando, pero es un proceso en victoria. Es un proceso en el que yo estoy entendiendo esto que estoy atravesando, es lo que el Señor está usando para que mi vida vaya madurando, para que mi vida vaya siendo perfeccionada. Y vuelvo a lo mismo, o sea, usando el ejemplo del pastor Juan con sus diseños, no siempre le debe salir bien lo que él entonces está enfocado y hasta que no le sale perfecto va a armar y desarmar y va a gastar material, va a gastar insumos y un montón de cosas, pero él tiene algo en la mente y hasta que no sale. ¿Vieron esas personas que se empecinan, bueno, que trabajan en este tipo de cosas? Él con otros hermanos que tienen otra profesión, oficio, quizás no es tan exigente como capaz le dice, bueno, está bien, no te hagas drama, así queda bien, pero el otro le dice, sí, a ver, hacé vos con lo tuyo, a ver si te gusta que te salga más o menos, ¿sí o no? Entonces, cuando nos empecinamos por ese diseño que está en nuestra mente, entonces desarmamos, rompemos y volvemos a hacer. Y así es el Señor con nosotros. El Señor ya tiene un diseño, y el diseño, amado, es su Hijo. Y hasta que nosotros no seamos perfeccionados y perfectos como su Hijo, nos va a romper miles de veces. Pero ahí es donde entra nuestra humildad y nuestra entrega al Señor, de decirle, Señor, no importa cuántas veces me rompas, no importa cuántas veces me desarme, porque ¿de qué me sirve a mí ser formada y haber sido terminada en una estructura, supongamos en una mesa, pero realmente no haber llegado a esa perfección y a la medida que el pastor Juan quiso hacer esa mesa a media chueca? Yo no quisiera hacer una mesa chueca. ¿Por qué? Porque voy a valer mucho menos de lo que realmente vale la mesa y el diseño que Él quiso hacer. Entonces es lo mismo en nuestro trato con el Señor y nuestra vida y nuestro caminar con el Señor. Si el Señor nos tiene que romper 1000 veces, amados, que nos rompa. Porque la urgencia de este evangelio y lo que el mundo está necesitando es ver a Cristo en nosotros. Entonces yo no puedo llevar cualquier mesa, yo no puedo llevar cualquier mueble, más o menos. Necesitamos portar la imagen de Cristo, la imagen real, la imagen perfecta. Mucho tiempo, y yo puedo dar fe de esto, nosotros somos de una generación de obreros, de misioneros y ministros del Señor que nos hemos equivocado muchísimo. Y los que han sido líderes, pastores, misioneros, profetas, apóstoles, si hay alguno acá, saben de esto, ¿sí? Hemos cometido errores por adelantarnos, por egoísmo, por intereses personales, sin preparación, sin capacitación, sin entrenamiento, como el dicho que decimos acá en Argentina, como a la Bartona. Y así nos hemos lanzado. Total, el Señor me va a ayudar, y la gracia del Señor y la bendita gracia del Señor, que tristemente la hemos mal usado, y nos mandábamos y nos equivocamos. Pero el Señor está levantando una iglesia que está emergiendo, una iglesia perfecta, una iglesia santa. Yo creo en esa iglesia, yo no me conformo y no acepto cuando me dicen no hay iglesia perfecta. La religiosa puede ser que no, pero la iglesia de Cristo es perfecta, la iglesia de Cristo es gloriosa, la iglesia de Cristo es santa, y el Señor está levantando su iglesia, y esa iglesia es pura. Cuando nosotros hemos orado y hemos clamado al Señor tantas veces, entendiendo que el Señor iba a venir a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia pura, no es en el futuro, eso es ahora.
Yo quiero ser parte de esa iglesia santa, de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia pura, de esa iglesia sin mancha, que cuando el Señor nos mire, Él pueda decir nosotros, es ella como su iglesia, ¿no? Esta es la iglesia que yo estoy buscando. Entonces, lo que está emergiendo, amados, en este tiempo, en este siglo, en esta generación, es una iglesia con este enfoque de entendimiento de cuál es nuestro propósito como iglesia en este mundo, de ser la expresión de Cristo, de ser la imagen del Señor, de ser la imagen de Cristo en todos los ámbitos donde nosotros nos movemos. Dice la Escritura en Efesios 5, del 8 en adelante, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. ¿Sí? Somos luz. Antes eran oscuridad, hoy son luz. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, y lo estamos viendo con nuestros ojos. Nosotros hoy estamos viendo que la luz está poniendo al descubierto todo lo que está oculto, porque somos hijos de luz, y donde están los hijos de luz, las tinieblas se van a manifestar. Donde hay hijos de luz, las tinieblas van a salir a la luz, no se puede resistir. Y es como pensar, o sea, ¿existe la oscuridad? No, la oscuridad no existe, lo que existe es la luz. Lo que existe es la luz. Ahora, si nosotros nos apagamos, claro que lo que se va a ver es oscuridad, pero donde hay luz, automáticamente las tinieblas o la oscuridad desaparecen. Es como estar acá sin las luces prendidas. O sea, prendemos la luz y todo se ve. Es lo mismo, donde nosotros estamos, en los ámbitos en que nos movemos, hay luz del Señor. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Voy a terminar de leer la Escritura para poder avanzar, porque yo ya me quiero ir al punto. Ya quiero tirar el primer biblazo. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta palabra al Señor, el apóstol no le estaba hablando a la gente que no conocía al Señor, a los inconversos. Le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Le estaba diciendo, vos que estás dormido, ¿sí? Levántate, ¿sí? Vos que dormís. Y a veces, amados, nosotros no podemos estar congregándonos los 7 días de la semana. Podemos orar 5 veces al día si queremos. Podemos diezmar, de hecho lo hacemos y quizás hacemos todo esto, pero podemos estar muertos, podemos estar dormidos, porque si yo no estoy enfocada en el propósito del Señor y en la misión del Señor, si yo no estoy cumpliendo con la misión del Señor que me encomendó aquí en esta tierra, estoy durmiendo. No hay diferencia entre aquel que no conoce al Señor y mi vida. Si yo no estoy encaminada hacia la misión del Señor para mi vida, yo estoy en un ámbito de muerte. Es exactamente lo mismo, porque estoy totalmente desenfocada, totalmente desorientada. Puedo congregar, puedo ayunar, puedo estar orando, pero estoy fuera del ámbito de vida del Señor. Porque la única razón por la que vos y yo estamos en esta tierra es para cumplir con el propósito del Señor, es para representarlo, es para que otros puedan ser la imagen de Dios como nosotros somos imagen de Dios hoy. Ahora, si yo no estoy cumpliendo con eso, es porque estoy durmiendo. Y la iglesia del Señor, por mucho tiempo, ha estado dormida. Y hay una escritura, en una de las iglesias del Apocalipsis, el Señor le reclama y le dice, tiene nombre de que vives, pero estás muerta. Es fuerte. Aparentaban como iglesia ser una iglesia fogosa, ser una iglesia quizás con muchas luces, con muchos show, con muchos milagros quizás, pero era una iglesia muerta. ¿Sí? Con muchos eventos, con muchas actividades, porque a veces nosotros relacionamos eso con una iglesia que está avanzando, con una iglesia que está creciendo, pero cuando el Señor le reclama a esta iglesia de Sardis, le dice, tiene nombre de que vives, pero estás muerta, porque estás haciendo millones de cosas,
pero no es ni mi propósito ni mi misión. Porque si lo que yo hago, si yo toco la guitarra y toco la guitarra llevando el propósito del Señor, estamos cumpliendo con su misión. Ahora, si yo estoy tocando la guitarra, pero estoy en cualquier otro lado, puedo estar ministrando, el Señor va a hablar, eso no tengamos duda, porque la palabra del Señor no vuelve vacía, es soberano, y si usa un burro, como nos va a usar nosotros, así que no nos agrandemos en nada, pero estamos muertos. Ahora, si todo lo que yo hago en mi trabajo, en mi casa, en el barrio, expresa a Cristo, entonces soy una iglesia viva del Señor. ¿Sí? Si donde yo me muevo, donde yo estoy con mis compañeros en el colegio, en la universidad, donde me esté moviendo constantemente, yo estoy manifestando al Señor, estoy cumpliendo con la misión del Señor de reflejar su imagen, porque la razón por la que vos y yo estamos en esta tierra es para reflejar la imagen del Señor. Es para que el que me ve, vea a Cristo. Y ese es el caminar y el transitar nuestro, de cada uno de nosotros y de nosotros como iglesia. O sea, vamos madurando y vamos creciendo con este entendimiento de que yo quiero llegar a esa medida de ese varón perfecto para poder expresar y manifestar un Cristo perfecto. Que no haya errores, como esto que les decía, cometimos errores en un montón de cosas, nos hemos equivocado en un montón de cosas, hemos viajado a las naciones creyendo que llevábamos la misión del Señor, que porque me fui a otra nación ya estoy cumpliendo con la misión del Señor. No, yo puedo estar en otra nación haciendo cualquier otra cosa y no reflejando a Cristo en mi carácter, en un montón de cosas. Entonces, el Señor hoy está levantando una iglesia que está emergiendo, una iglesia misional que se está levantando con este entendimiento de donde nosotros estamos, poder ser la expresión y la dispensación de ese Cristo glorioso, que no haya errores. Y eso creo que es lo que deseamos y debe de arder en nuestros corazones, amados, de donde yo estoy, que Cristo estoy manifestando, que estoy expresando. ¿Qué estoy expresando cuando estoy con mis compañeros en el trabajo? ¿Pueden ver a Cristo en mi vida? El que me mira, dice la palabra en Isaías 61, dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Esa luz es Cristo, ya vino a nuestras vidas. Por eso nosotros somos luz, porque Él es la luz en nosotros. Y esto es importante que entendamos, somos luz, no tenemos luz. Somos luz. Antes éramos, dice, oscuridad. Antes éramos la muerte. Hoy somos la vida porque la vida nos habita. La vida de Cristo. Hoy somos luz. Antes éramos enemistados con el Señor. Hoy somos amigos del Señor. Hoy somos la paz. Hoy somos la paciencia. O sea, es una esencia. Nosotros es una naturaleza. No es algo que viene y porque hoy estoy bien, entonces soy paciente. Como hoy nadie me molesta, entonces tengo paz. Sí, pero cuando vienen y surgen las situaciones y el jefe que me habló mal y el cliente que me dijo tal cosa y ya exploté. ¿Sí? Entonces ahí vemos la diferencia de cuando tengo paz y cuando no tengo paz. Ahora, cuando yo soy paz, cuando yo soy paciencia, cuando yo soy mansedumbre, cuando yo soy verdad, cuando yo soy amor, es mi esencia, es mi naturaleza. Así que venga lo que venga, no hay nada que cambie mi naturaleza porque es algo con lo que yo ya nací, es mi genética, es mi ADN. Ahora, cuando yo tengo el entendimiento, Señor, dame paz. Y el Señor que nos dice, pero ya te la di, está mi hijo. ¿Y dónde está tu hijo? ¿Dónde está el hijo del Señor? Dentro nuestro, habitando. Entonces a veces nosotros conocemos estas verdades, pero no vivimos estas verdades. Hay una gran diferencia entre la verdad de Dios y la realidad de esta verdad. Es una gran diferencia. Yo conozco la verdad. Señor, Efesios 2:14 dice, Cristo es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Dios es amor. Entonces, si ese Dios que habita en su Hijo, que se hizo visible, habita hoy en mí, entonces yo soy amor. No puede haber nada en mí que sea otra cosa que no sea el amor del Señor. Yo no puedo amar a uno y no amar al otro, porque Dios es amor y Dios ama a todos por igual, a toda la humanidad. Entonces yo sí tengo esa vida y tengo ese amor que habita dentro mío, yo amo a toda la humanidad por igual. Y ahí vemos cuando la diferencia, y nos vamos a dar cuenta cuando amamos con nuestro amor.
porque amamos a uno más que otro. Claro que nos llevamos mejor unos con otros, pero el amor del Señor nos habita. No importa si es una... Y ahí es donde entra nuestra justicia propia también, cuando vemos todas estas cosas que solemos ver en las noticias, donde sale nuestra justicia propia y decimos, si yo lo tuviera delante, lo mataría porque hizo esto, y empezamos, y ese ladrón quisiera tener... A nosotros nos entraron a robar 4 veces ya en mi casa, en un mes, pero porque no es segura, o sea, por el muro, no entraron a la casa, sino al patio. Y ahí ya armamos, para la tercera vez ya habíamos armado un ejército, porque mi hermana vive atrás con mi cuñado, y nosotros, o sea, nos une el muro. Así que armamos que quién iba a esperar detrás del muro en la oscuridad, uno con un machete, el otro con un cuchillo, el otro hizo no sé qué, con una línea de pescar para que cuando se tropiece el otro viene... Ya lo matamos al pobre ladrón y después nos arrepentimos. Es cierto que éramos cristianos. Entonces, pero todas esas cosas que salen de... Y ahí nos damos cuenta cuando es nuestro amor, el amor propio. Porque el amor del Señor nos manda a amar por encima de Él. Claro que lo querés matar en nuestra naturaleza humana, pero en la naturaleza del Señor, el Señor perdonó a Judas. El Señor amó a los ladrones que estaban a su lado. El Señor amó a todos porque dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba amando. Entonces, cuando yo tengo el amor del Señor, cuando su amor me habita su paz, me habita su gozo, me habita su mansedumbre, su templanza. No crean que yo no me estoy predicando cuando estoy hablando acá y que la tengo re clara y decir, wow, qué santa que es la pastora. No, también me predico yo, porque me entro a imaginar cosas que han pasado, ¿no? Y ahí donde dice uno, la mansedumbre del Señor que nos habita, y cuando queremos explotar en ciertas situaciones, en la fila del supermercado, en el cajero que se pone lento, parece que el día que más apurado estamos y nosotros... Y ahí nos damos cuenta cómo perdemos la paciencia. Y eso nos lleva a pensar, ¿por qué pierdo la paciencia? Porque no he entendido el concepto de ser a tener. Porque si yo soy paciente, pase lo que pase, no va a modificar mi naturaleza, no va a modificar mi genética, no va a modificar mi ADN. Ahora, si es algo que yo recibo, algo que yo tengo, entonces sí, porque yo recibo y tengo de acuerdo a mi estado de ánimo y de acuerdo a la urgencia o a la necesidad del momento. Pero si es mi esencia, y cuando yo veo que todo esto está en Cristo, y es lo que venimos trabajando todo este tiempo, en esa madurez, en ese ser perfeccionados, en ese crecimiento, que todo esto tiene que ir en aumento en mi vida, porque es al Cristo que yo estoy por expresar, es al Cristo que yo estoy por llevar, es al Cristo que yo estoy por manifestar. Entonces yo no puedo hablar de paciencia si yo no soy paciente. Yo no puedo hablar de paz si yo no soy paz, porque es lo que Cristo es dentro mío, y lo que es Cristo yo lo represento y yo lo expreso. Y eso me lleva a pensar, ¿qué estoy expresando? ¿Qué estoy manifestando? Por eso es que la gente, muchas veces nosotros hablamos mucho. Hay un dicho que dice, a ver si me acuerdo, muchas cáscaras pero pocas nueces, ¿sí? ¿Es así o no? Porque es más español que... diríamos acá en Argentina mucho bla, diríamos. Entonces, a veces somos así, mucha cáscara pero pocas nueces, porque la gente nos mira y nos dice, pero nada que ver con lo que yo veo. O sea, le estamos hablando de un Cristo que es paz, que es amor, que es gozo, que es paciente, pero la gente nos ve en el trabajo, en el barrio, en la familia, y lo que menos ve a ese Cristo. Entonces yo no puedo, este mes nosotros como Red de Unge estamos trabajando la palabra del alcance global, hablando sobre las misiones mundiales. Pero yo no puedo tener un enfoque global si primero no tengo un enfoque local y si primero no tengo un enfoque personal. Yo no puedo alcanzar las naciones y no puedo pensar en lo global y que el Señor no lo permita, porque creo que hacia eso es donde el Señor está llevando a su iglesia en esta generación y en este tiempo, en este siglo, hacia esa iglesia perfecta de que exprese a Cristo y manifieste a Cristo 100%. Entonces, si yo no puedo expresar al Señor con la persona que duerme a mi lado,
o con la persona que vive a mi lado, difícilmente la puedo expresar afuera de la casa, o en el barrio, o en la ciudad, o en la provincia, o en las naciones. Yo no puedo soñar con irme a China, que sueño sí realmente está ahí en mi corazón, pero yo no pude haber soñado con China si primero no amaba el chinito de mi barrio, del supermercado, del que grita, del que cupe, del que te luta en la cara, del que te reta, parece que te está retando, en realidad hablan así, no es que te están retando, es su fonética. Pero si yo no amo al chinito del supermercado, ¿cómo yo pretendo irme a un país tan lejos y decir que puedo amar a esa gente? Entonces hay cosas que por ahí no son coherentes en nuestras vidas, ¿sí? Hablamos mucho, mucha cáscara, pero pocas nueces. O sea, la realidad, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que hay? Realmente, si empezáramos a sacar todas esas cáscaras de ese choclo en nosotros, ¿están realmente Cristo ahí adentro? ¿O quién nos está gobernando realmente? ¿Quién está gobernando nuestros corazones? Y les vuelvo a repetir que el Señor saque todo lo que no es Cristo en nosotros y lo más rápido. No nos resistamos, amados. Cuando yo entiendo el propósito del Señor, para lo cual Él me creó, me diseñó para su propósito, para que yo lo representara a Él, para que yo fuera su imagen, para que cuando nos veamos los unos a los otros yo pueda decir, wow, qué parecido a Cristo que estás, qué parecido a Cristo que sos. Nadie le habrá dicho una cosa así todavía, ¿no? Por algo debe ser entonces que no nos dicen. Pero mirarle en fe a tu hermano que está al lado atrás y decirle qué parecido a Cristo que sos, qué parecido a Cristo. Ese es el Cristo, ese es el Cristo que busca la gente. Amén, qué parecido a Cristo que somos su imagen. Cuando yo entiendo eso, entonces a mí me produce un deseo, me produce una pasión, me produce una desesperación, me produce, podría usar en buenos términos, no lo malinterprete, me produce una ansiedad, me produce un estrés. Ayer estuve viendo un test de ansiedad y estrés y eran como 20 puntos para saber si tenías ansiedad y estrés. Y creo que tenía como 18. Yo dije, Señor, esto no puede saber la congregación, porque si la pastora está así como va. Y después me pongo a pensar y digo, pero ¿qué me lleva a esta ansiedad? ¿Qué me lleva a este estrés? Y me doy cuenta, y con humildad le digo, esta desesperación de querer parecerme al Señor, esta desesperación de no equivocarme, esta desesperación de no expresar nada que no sea Cristo. Esta ansiedad, este estrés de que lo que pueda salir de mí en esta mañana, por ejemplo, sea algo mío y no sea el Señor. Y me produce, ¿por qué? Porque estamos corriendo contra el tiempo y necesitamos ir más rápido en formar a este Cristo que nos habita. Que lo más rápido posible Él sea visto en nosotros, porque la humanidad nos está esperando allí afuera. Hay gente que salimos de esta puerta y está esperando por nosotros, pero está esperando por ese Cristo perfecto. Ya no más de manifestar a un Cristo imperfecto, ya no más de expresar un evangelio sucio, con manchas, que muchas veces tristemente lo hemos hecho. Yo quiero ser la expresión de ese Cristo glorioso, quiero ser la expresión de ese Cristo perfecto en mi vida, que aquel que me escuche reciba 100% Cristo. Y amados, eso es una vida, y es la realidad. No estamos acá porque somos positivistas y estamos, no sé, en el Illuminati y todo, no, todo no va a ir de 10, todo va a ir bien, sí, lo que la pastora dice, gloria, no, es la realidad para nosotros. Es hacia donde el Señor nos quiere llevar. Y esa es la misión que nosotros tenemos, la de reconciliar a la humanidad con el Señor. La de reconciliar al mundo, la tarea es nuestra. Entonces es importante que nosotros tengamos en claro cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión. Este versículo 14 de Efesios 5 dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? El cristiano que está dormido y que no anda en luz no es distinto de un inconverso. Y muchas veces hemos dado esa imagen como hijos del Señor. No hay diferencia entre aquel que conoce al Señor y aquel que no conoce al Señor. Yo siempre digo,
nosotros siempre estamos como pendientes de las noticias, las catástrofes del mundo, todas las cosas horribles y tremendas que están pasando y las tragedias mundiales, y nos desesperamos y empezamos a discernir esos tiempos y decir, wow, el Señor está viniendo, y están aquellos que dicen, no, todavía el Señor no viene, y ahí estamos con esa discusión vana, porque es una discusión vana. Gloria a Dios si el Señor viene en este siglo, es mi oración. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Maranata, Cristo viene, pero realmente queremos? Y no, Señor, deja un ratito más todavía, quiero seguir comiendo McDonald's, ¿sí? Y estamos ahí como, lo decimos, pero en realidad realmente deseamos la venida del Señor, que suceda en nuestra generación, que suceda en nuestro tiempo. La venida del Señor es lo más glorioso. ¿Para qué queremos seguir en esta tierra? Si esta tierra es corrupta, esta tierra es de muerte, esta tierra es de enfermedad, esta tierra es cualquier cosa menos Cristo. Y estamos acá como embajadores simplemente con una misión, porque este ámbito no es nuestro ámbito, nosotros no pertenecemos a este ámbito terrenal. Entonces nuestra oración tiene que ser, Maranata, Cristo viene, Señor, por favor, venid pronto. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para que Cristo venga? Porque nosotros, si leemos las Escrituras, sabemos cuáles son las cosas que van a suceder, que nos va a llevar a esa venida del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa venida surja en nuestra generación? Vamos a ser una generación que pase como pasaron los 21 siglos antes que nosotros, porque no entendieron los tiempos, y el Señor no vino porque no se ha entendido las iglesias o las congregaciones o la teología o las doctrinas, o los cristianos que nos antecedieron no lo entendieron, no lo pudieron ver, y vamos a ser nosotros una generación más que el Señor tenga que pasar, porque no hemos entendido que estamos viviendo los tiempos del Maranata, Cristo viene. El Señor va a venir lo más rápido posible dependiendo de nosotros. Para mí, en el año 2018 estuve en una conferencia misionera en Chile, y estaban reunidas todas las organizaciones de traducción bíblica del mundo, muy conocidas la mayoría de ellas. Hay alrededor de 3.000 lenguas, hay más de 20.000 lenguas en el mundo, pero hay alrededor de 3.000 lenguas que aún no tienen nada de la escritura bíblica. Son muchísimas, no tienen ni siquiera un versículo bíblico traducido en su lengua. Y estaban estas organizaciones reunidas y ellos hablaban y decían, si todas las organizaciones de traducción se unieran para trabajar juntas, porque cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene su plan, ¿vieron que es así? Tristemente. Y dice, ellos mismos decían, las estadísticas decían, si todas las organizaciones de traducción nos uniéramos para trabajar juntas, o sea, en el uno, lo estamos entendiendo nosotros hoy, gracias al Señor por su misericordia, decían, para el año 2025, eso fue en 2018, para el año 2025 tendríamos la traducción de la Biblia en todos los idiomas. Hoy estamos en 2025 y siguen faltando más de 3.000 lenguas ser traducidas. ¿Vemos el letargo? Esa es la iglesia que duerme. Esa es la iglesia que está muerta, esa es la iglesia que no ha entendido. Pero hay hoy un desafío del Señor sobre nuestras vidas diciéndonos, levántate, levántate. Y yo quiero, y sé que ustedes también, ser parte de esta generación, de esta iglesia que se está levantando, que está entendiendo y que está avanzando, y que entendemos que es en el uno, es en el varón perfecto. No es una organización, no es una congregación, es la iglesia del Señor. Cuando trabajamos juntos en unidad, y eso es importante que lo entendamos, de ir avanzando juntos. Ustedes no saben la desesperación que nosotros los pastores tenemos y sufrimos muchas veces cuando caminamos con 4 o 5, pero uno que no viene nos atrasa. Pero no porque nos atrase y que otra vez nos atrasamos. No es eso. O sea, porque uno está entendiendo la urgencia de este evangelio. Uno está entendiendo que tenemos que ir mucho más rápido. Uno está entendiendo que el mundo allí afuera nos está esperando. Entonces necesitamos ir juntos. Necesitamos caminar juntos, crecer juntos. Y eso nos dice la palabra en Efesios 4. Es hasta que todos lleguemos. Entonces nos duele
y nos da y ahí donde viene esto de esa ansiedad y ese estrés, porque decimos, si lo vieran, Señor, si lo vieran. Y oramos por cada uno de ustedes que puedan ver a Cristo como lo estamos viendo nosotros y mucho más, porque el deseo de cada pastor es que sus hijos lo vean mejor, lo vean más nítidamente. Si le podemos dar un aletazo, ¿vieron que el águila, para que su aguilita pueda volar, no es como la gallina? Ay, no, pobrecita, no le hable fuerte, pastora, no le predique fuerte porque si no eso ofende. Pero esa es la mamá gallina. O la mamá águila le da un aletazo a su aguilita y de allá arriba le larga. Y ahí empiezan y gloria a Dios por eso. Yo creo que está llegando ese sacudón, como decía el pastor Julián, las patadas que le da al Señor. ¿Sí? Ese aletazo. Porque es que lo podemos ver, y en oración y en el discernimiento del Señor podemos ver esa urgencia y podemos verlos a cada uno de ustedes. Sepan que nosotros podemos ver a los hijos que el Señor nos ha entregado en el Espíritu. Ese diseño que fue allá en Génesis 1, que Filipenses 3 nos dice que proseguimos hacia la meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, que lleguemos allá. Eso que tenemos que llegar allá es lo que pasó allá. ¿Sí? O sea, nosotros estamos en el pasado, estamos en el presente, estamos en el futuro, porque avanzamos hacia el futuro para llegar a ese varón perfecto que ya fue el diseño allá en Génesis 1, que ya fue destinado para nosotros. Nosotros fuimos destinados y creados en ese Génesis 1. Pasó todo esto acá, en este territorio, entonces ahora estamos alcanzando lo que perdimos allá. Entonces, nosotros podemos verlos en el Espíritu, así como nosotros nos vemos y caminamos, y también es un desafío diario para nosotros como ministros del Señor. Vemos a cada uno de ustedes, los vemos allá, los vemos en el Espíritu. Hay un proceso, claro que sí, hay una fase, hay un crecimiento, claro que sí, pero el gozo nuestro es que ya lo vimos allá, a todos los vemos terminados. Y esa es la visión que el Señor nos da, es la visión del Padre sobre cada uno de sus hijos. El Señor ya nos vio a nosotros terminados, porque nos vio en su Hijo. Y eso lo vamos haciendo todo el tiempo y constantemente en nuestras vidas, entendiendo que mientras vamos siendo perfeccionados, mientras vamos madurando, mientras esa imagen del Hijo, esa semejanza de Dios en nuestras vidas se va perfeccionando, hasta que todos lleguemos, vamos cumpliendo con la misión del Señor. No es que dejamos la misión, no, ahora hasta que no sea perfecta, no salgo, no predico, no vaya a ser que me equivoque. No, es el proceso, a medida que vamos caminando y avanzando, y ese Cristo que se está formando en amor, bueno, ahora salgo y comparto, porque ya hay una parte de Cristo que ya fue formada, que está siendo formada. Entonces voy a salir y compartir de ese Cristo, y en oración diciendo, Señor, lo que no es Cristo, y lo oramos mucho de nosotros. Ustedes habrán escuchado en el tiempo de la palabra cantada, o sea, que lo que no es Cristo, vaya a la cruz, ¿sí? Muera de nosotros. Pero es todo el tiempo, mientras yo voy teniendo este ser perfeccionada, este parecerme al Señor, yo voy compartiendo de esta imagen gloriosa y de esta impartición en cada uno de nosotros. Nosotros fuimos llamados a una vida de gloria, a una vida de gloria, una vida, a vivir la vida del resucitado. La palabra en Isaías 45 nos dice que fuimos llamados a portar su gloria, somos portadores de la gloria del Señor. Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido. O sea, ya nació. ¿Cómo nació? Por Cristo dentro nuestro. Entonces esa gloria del Señor está naciendo y se está reflejando. Cuanto más de Cristo sale de mí, más gloria y más resplandor hay, más iluminamos nosotros. La diferencia que fue con Moisés es lo opuesto. El Señor tuvo que venir a esa zarza, el Señor se le manifestó, y él, por tener ese encuentro con el ángel de Jehová, su rostro se resplandeció y él era un esplendor, pero fue de afuera hacia ese momento, y fue un tiempo. Nosotros hoy tenemos esa gloria dentro nuestro. A medida que más Cristo es visto, más gloria de nosotros sale. Entonces la gente, cuando nos ve, cuando caminamos, cuando andamos, la gente tiene que ver la gloria del Señor, porque dice, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. A mí me ven, a vos te ven, y tienen que ver gloria.
tienen que ver vida del Señor, tienen que ver todo lo que Cristo es. Cuando abrimos nuestra boca, amados, es Cristo hablando, no soy yo, es Cristo hablando. Cuando la gente me ve en las veredas, tienen que hacer así, ¿sí o no? Tienen que hacer. Y nosotros, wow, esos tiempos serían divinos, diríamos, ¿no? Porque eso hacía la primera iglesia. Dice que Pedro andaba y su sombra sanaba. Y nosotros quedamos así, wow, qué tremendo, a caminar y que nuestra sombra empiece. Llegamos a ver una cosa así hoy día y que vamos a decir, wow, ¿sí o no? Como perros ya estamos, wow, 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 ¿sí? Pero se tienen que acabar los wow en nuestras vidas. Porque lo sobrenatural tiene que ser natural para nosotros. Nosotros hoy llamamos a esas cosas sobrenaturales porque no experimentamos lo que la primera iglesia experimentaba. Pero para ellos eso era natural. Para Pedro, para los apóstoles, eso era natural. Dice que ellos caminaban hacia el templo y estaba el paralítico ahí. ¿Y qué le dijeron? El Señor te va a bendecir, te va a prosperar, te va a dar una esposa, una casa. No, ni plata, porque le habrán pedido plata y no tenían plata. Pero él le dijo, levántate, sé sano, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para resucitar a los muertos, para levantar al paralítico, para que los ciegos vean. Tenemos el nombre del Señor Jesucristo, es lo único que necesitamos. Y se vienen los tiempos donde la gente nos va a mirar y la gloria del Señor va a resplandecer sobre nuestras vidas y será vista su gloria a través nuestro, donde nuestra sombra va a sanar a los enfermos, porque la palabra dice, estas señales les seguirán. Es las señales que nos siguen como hijos del Señor, porque es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio que nos habita. Entonces nosotros al abrir nuestra boca, al caminar, la gente tiene que percibir. Hay un fuego, como la canción que leíamos, que cantábamos. Hay un fuego. Algo así decían, no tengo un fuego, decían. ¿Sí? Hay un fuego. ¿Para qué queremos ese fuego? ¿Para qué querés ese fuego? La gente tiene que pasar por al lado nuestro y decirnos, no sé qué hay, pero no sé, y sentí como que algo me quemó. Es el fuego del Espíritu Santo. La gente tiene que pasar por nuestro lado, como cuando la mujer tocó el manto del Señor, y salir y nosotros darnos cuenta, un poder salió de mí. Y es el Señor, y decirle a esa persona, mira, no sé qué tenés, pero yo sentí el poder de Dios en mi vida. Si estás pasando por una enfermedad, quiero que sepas que el Señor te sana. Pero no caminamos en esos ámbitos. ¿Por qué? Porque estamos mirándonos hacia a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no entendemos el propósito del Señor, porque no entendemos la misión por la que cada uno de nosotros estamos aquí en esta tierra. Así que fuimos llamados a aportar la gloria del Señor. Amén. Fuimos llamados a aportar su gloria. Cuando su luz viene a nuestras vidas, nuestros ojos se abren y entendemos para qué hemos sido llamados. Cuando la luz del Señor viene sobre nosotros, nuestros ojos son abiertos y entendemos el llamado del Señor. Y hace poquito compartía una palabra que también me ministró mucho, porque yo siempre me llamaba la atención esta palabra, porque cuando Pablo va camino, dice, a la oración, en Hechos 16, que va a Macedonia y se encuentra con Lidia primero y después con el carcelero, en ambas expresiones él está hablando de la casa que fue salva, tanto la de Lidia como la del carcelero. Y cuando el carcelero se convierte, el Pablo le dice, hoy vos y tu casa serán salvos. Y yo decía, pero ¿cómo es que podía ser salva la casa? No es que la salvación es personal, no es que yo me salvo pero se tiene que después salvar mi esposa, mi esposo, mis hijos. ¿Cómo es que él usa estas expresiones? Y antes era así, o sea, se salvaba uno y se salvaba toda la casa. Y ahí te lleva a pensar, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué pasó? Que hoy te salvaste vos, pero el resto, y pasan 5 o 10 años, y no, y estoy orando por mi esposo, y estoy orando por mi esposo, y vos decís, pero ¿qué pasa? Por mis hijos. ¿Qué pasa? Porque ya no es más como antes. Mi casa y yo somos salvos. Tu casa, vos y tu casa serán salvos.
Y me puse a investigar un poquito y a pensar y decía, claro, el carcelero, quizás tenemos un hermano que es carcelero en la congregación, entonces vieron que son personas así, o los policías muy rudas. Vayamos al caso nomás de Maciel, que lo tenemos ahí en Corrientes, corrupto, narcotraficante, mujeriego, ¿sí? Tiene todas las características, las peores, y de repente tiene un encuentro con el Señor, y se convierte al Señor, entrega su vida al Señor, y la transformación que hay en este hombre, yo me imagino como a este personaje, ¿no? Y va a su casa, la esposa lo ve, de repente de la noche a la mañana un cambio radical en su vida. Ya no es mujeriego, ya no es narcotraficante, ya no tiene un carácter rudo, un malhumorado, o sea, un cambio total. Claro que la casa se va a convertir, ¿sí o no? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó? O sea, el cambio, la transformación de su vida hace que él y su casa sean salvadas. Ahora, es lo que hoy día nosotros vivimos. ¿Qué está pasando con nosotros? Que pasamos años y orando, y no hay transformación en nuestras casas. Y ahí es donde nosotros sacamos el versículo que nos justifica y dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿sí o no? Nosotros estamos llamados, amados, a predicar a todos. ¿Quién se va a salvar? No sabemos dentro de nuestra casa. Pero lo que salva es mi testimonio, lo que salva es la vida de Cristo que yo vivo en mi casa. Lo que salva es esa expresión de Cristo. Entonces todo el tiempo es Cristo, 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 Cristo. Y te van a decir, pero voy a ser un fanático siempre. Y es que somos fanáticos. No tenemos otra cosa más que a Cristo. Entonces cuando yo soy amor, cuando yo soy paz en mi casa, cuando yo soy paciencia en mi casa, cuando yo soy bondad en mi casa, cuando yo soy mansedumbre en mi casa, tiene que haber una transformación en mi hogar. Es imposible que la gente que vive conmigo se resista a eso, porque es Dios mismo habitando en mi hogar. Y es lo que el Señor nos está llamando y desafiando para este tiempo. Yo recuerdo muy bien cuando entregué mi vida al Señor, y siempre comparto esto y digo, yo no acepto y me resisto a aceptar cuando se le pregunta a las personas, ¿y cuándo fue el día que te recordás el día que aceptaste al Señor? Y la verdad es que no me acuerdo tanto, no sé cómo fue, ni el año siquiera me acuerdo. Y yo me quedo así como, ¿cómo que no te acordás el año? Yo digo, tenía 11 años cuando entregué mi vida al Señor y digo, y lo entendía en aquel momento ya, hoy tengo 20, pero en aquel momento 11, tenía... Y decía, si estábamos muertos y pasamos a la vida, si estábamos en la oscuridad y pasamos a la luz, si estábamos en las tinieblas y pasamos al reino de los cielos, o sea, es algo que marca la historia de nuestras vidas. O sea, estoy muerta y resucito, o sea, tengo una vida. Yo no puedo olvidarme ese día en que Cristo vino a mi vida y me transformó la vida. Fue un 19 de abril de 1987. Es imposible olvidarme. Es imposible. Entonces yo tengo como que no recuerdo el día, no recuerdo el momento, no recuerdo ese momento en que Cristo vino, simplemente le abrí mi corazón y le recibí. Pero ¿qué pasó? ¿Llovía? ¿Tuviste algún problema? Porque siempre uno va por alguna necesidad o siempre va por alguna enfermedad. ¿Qué pasó? Entonces eso te va a llevar a orientarte más o menos. Así que el domingo que viene, cuando venga, pero que cada uno de ustedes me digan qué días se entregaron y conocieron al Señor en su vida. Amén. Pero es importante, amados, o sea, trasciende nuestras vidas. Cristo trasciende nuestras vidas. Y Cristo es todo en nosotros, y esa es la razón. Cuando yo entiendo el propósito del Señor en mi vida, cuando yo entiendo la razón por la que el Señor me diseñó, me amó, me diseñó, me creó, y la palabra dice en Timoteo, nos salvó, nos llamó, nos justificó. Hay otra que dice, acá en Romanos 8:29 dice, nos predestinó. 29:30, 8:29-30 dice, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Amén. El Señor nos salvó, pero ¿para qué nos salvó? Porque hay un llamamiento sobre nuestras vidas. El Señor nos salvó para que ahora nosotros seamos esos salvadores.
Está bien, no vamos a usar la expresión soy la salvadora ahora, no, pero entendemos cuál es el propósito. Ahora somos nosotros quienes estamos puestos para salvar a la gente, para llevarle esta salvación, para reconciliar al mundo con el Señor. Esa es la razón por la que estamos vos y yo acá, amados. Si en la pandemia no nos llevó es porque hay propósito de Dios en nuestras vidas, y ese propósito es que seamos su imagen, que seamos su semejanza. Si la pandemia no nos llevó es porque somos más santos, no. En realidad el Señor llevó a los santos porque este no es nuestro lugar, es allá, es con Él, es en su reino, es en su presencia eterna. Y no estoy diciendo allá porque está allá, sino estar con Él. A nosotros nos dejó acá porque hay un propósito, hay una misión, no porque seamos más santitos, porque somos los peorcitos en realidad, como por la misericordia del Señor todavía, porque no sabemos dónde vamos a ir a parar. Sí, entonces no, porque hay una misión que cumplir para esta tierra. Los que fueron, como la palabra dice, bien buen siervo, bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor, entraron al gozo del Señor, ya están disfrutando de esta eternidad que ya comenzó de este lado de la tierra. Estamos acá para cumplir con ese propósito. ¿Cuánto más vamos a esperar? Y que todo lo que nosotros podamos expresar y manifestar del Señor sea Cristo, que esta misión que se nos fue encomendada sea una misión perfecta. Y el entrenamiento, amados, no hay otro mejor entrenamiento y ejemplo que nosotros podamos tener que tener una mente militar, un corazón militar, una actitud militar, un espíritu militar en nuestra vida, porque es la única forma que nosotros vamos a poder lograr la misión del Señor, es teniendo esta actitud militar dentro nuestro. Por eso le decía al comienzo, tenemos que sacar de nuestros vocabularios, no voy porque hace frío, no voy porque hace calor. Cero mente militar, porque el militar haga frío, haga calor, llueve, truene, 50, 60 grados calor, que están con esos botines, a veces hace 60 grados calor y están con esos botines todos transpirados y nos están diciendo, ay no, hoy tengo calor, no voy a trabajar, no voy a hacer la guardia. Están ahí, es su vida, esa función que tienen es la vida de ellos mueren por eso. Si uno escucha el himno de las Malvinas o las declaraciones, las proclamas que hacen los soldados de Malvinas, dice la muerte, el hambre, el frío, y vos decís, wow, y encima uno cuando lo escucha a los excombatientes de Malvinas hasta te da ganas a vos mismo de decir, wow, qué patriotas, qué héroes que fueron por la patria. Y el Señor espera que nosotros seamos héroes de su reino, es algo eterno, incorruptible. Entonces nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad militar. Cuando yo entiendo el propósito del Señor, el llamado del Señor, no me va a importar si hace frío o calor, si tengo que tomar 2, 3 micros para llegar a la congregación. Es más, vengo corriendo, necesito que me entrenen, necesito que me preparen, no importa. Si tengo que ir con 1, con 2, con 5 hijos, con los nietos, con el perro, no me importa. Lo voy a hacer porque yo sé lo que esto demanda y sé el perfeccionamiento que esto necesita. Es incorruptible. Si por algo corrupto nosotros nos levantamos a la mañana, vamos a trabajar a la oficina, a la escuela, al trabajo, donde tengamos que ir, si por algo corruptible lo hacemos, ¿cuánto más por algo que es incorruptible? ¿Cuánto más por el jefe de los jefes? Si lo hago por mi jefe que me paga un sueldo, ¿cuánto más por el jefe de los jefes, por quien es mi amo? Porque cuando yo le canto al Señor, mi vida es tuya, tú gobiernas mi corazón, es mi dueño, y no lo hago por un sueldo, porque Él ya lo dio todo por mí. Él no me está pagando un sueldo, Él dio todo, dio a su Hijo. Así que creo que cuando nosotros lo entendemos y entendemos la urgencia de este Evangelio que aún necesita llegar al mundo, y estamos caminando en pos de esto, ustedes creo que los pastores le habrán compartido de esto, y voy a ir terminando con esto, creo que le habrán compartido del proyecto La PET de este año. Ahora se hace en Formosa, aquí en Argentina. Bueno, está el La PET para pastores y líderes en Brasil, y el próximo año la misión es hacerlo a nivel global. Se hace el encuentro en Panamá y después se hacen los envíos a las distintas naciones, y hay alrededor de 7.000 pueblos no alcanzados aún en el mundo. Estos pueblos, la mayoría está dentro de la ventana 1040, ¿sí? Ustedes se agarran un mapa o vieron alguna vez sobre misiones, van a ver que en el mapa entre el 10 y el 40 del Ecuador
Toda esa ventana se le llama ventana 1040. Ah, acá está. ¿Sí? Entonces, del 10 de acá y el 40 para allá, están todos los países que aún no se ha predicado el Evangelio, que no ha llegado el Evangelio. Grupos étnicos y todo lo demás, ¿no? Y hay alrededor de 7.000 grupos étnicos no alcanzados que están entre Asia, parte de África y el Medio Oriente. La mayoría de estos países son países que viven en persecución. Entonces, si yo no tengo un entrenamiento militar, si yo no tengo un entrenamiento de soldados para llegar a estos lugares, yo no voy a llegar ni a Formosa. Pues si yo estoy soñando con llegar a Afganistán, te matan. Ahora, ¿a qué queremos ir a hacer a Afganistán? Pensamos que es un viaje, wow, las naciones, a entregar mi vida por el Señor. No, si yo no entrego mi vida hoy por el Señor, porque no es que voy a morir por el Señor, yo ya morí. Yo necesito morir acá. Yo necesito ir a la cruz todos los días. Entonces tenemos que sacarnos ese concepto, uy, ¿y si me matan? ¿Y si te matan? ¿Qué? Si ya estamos muertos acá. Si ya le entregamos nuestra vida al Señor. Y si nos matan allá es porque ya cumplimos con el propósito. Ahora, si yo no puedo venir a una reunión a las 10 de la mañana porque hace frío, menos voy a aguantar 50 grados bajo cero en el norte de Rusia porque hace ese frío. Entonces, son cosas que nosotros hablamos la verdad. Sí, Señor, te entrego mi vida. ¿La entregamos realmente? ¿La entregamos realmente? Si yo no me puedo tomar un colectivo por, ay, no, en la parada hace frío, que ladrón, que esto, que aquello, y todas las excusas, pero mañana me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ¿sí o no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo nosotros nos movemos por las emociones y no por las decisiones y las determinaciones, porque es una vida. Es una vida. Entonces, si yo no tengo un entrenamiento militar en mi vida, una formación militar de Cristo, o sea, es la causa. Si yo no veo el Evangelio como una causa, la ISIS, el grupo Hamas, matan por una causa, injusta, corrupta, pero matan por una causa y se matan por esa causa. Cuando yo no veo el Evangelio como la causa de mi vida, como Malvinas, fue una causa. La gente fue a morir como conejito de indias ahí, por la causa. Ahora, si yo no tomo el Evangelio como la causa de mi vida y que voy a entregar mi vida por esta causa, en China, cuando vos te entregas al Señor, lo primero que te dicen después de convertirte es, mirá que podés morir a causa de este Evangelio. Es la primera enseñanza. No es que van al primer discipulado y dicen, bueno, hermano, abran su Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará, gloria al Señor, me va a dar el auto, la casa, la familia, el sueldo que quiero, las vacaciones. Ese es nuestro discipulado acá. Pero allá la primera enseñanza es entregar tu vida al Señor. Y lo primero que te dicen, a causa de este Evangelio, puedes llegar a morir. Y el Señor le dijo a sus discípulos, le dice, aquel que no deja padre, madre, hijo, esposa, a causa de mí, no es digno de mí. Estas cosas le van a suceder, le van a perseguir, le van a ultrajar, le van a matar a causa de mí. Ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio que nosotros necesitamos volver, porque nuestra vida no pertenece a este mundo. Nuestra vida pertenece a aquel mundo. Entonces simplemente nosotros estamos acá para representar al Señor, para hacer su imagen, para hacer su semejanza. Demanda de nosotros un alto nivel de formación, de capacitación y de entrenamiento constante, 24/7. No podemos perder el tiempo. Tenemos que ser esa generación de Isaacar que entendemos los tiempos que estamos viviendo. No podemos perder el tiempo. Desde que me levanto hasta que me acuesto es Cristo, 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 Cristo. Porque lo que necesitamos para llegar a estos lugares, si están soñando en ir, es Cristo. No es otra cosa. Entonces, si yo no me formo, es como una carrera universitaria. Si soñamos con ser abogados, ¿qué hacemos? Pasamos día y noche estudiando esas materias para recibirnos de esa profesión. No importa si llueve, si tú vas a la universidad igual, porque faltas una, falta dos, falta creo listo, perdiste la materia. Acá no, faltamos un culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, y creemos que no perdemos la materia. La perdemos, porque es tiempo perdido, que no estamos conociendo y estudiando la materia que es Cristo en nosotros. Entonces necesitamos cambiar nuestra mente y tener esta mente de militares del Señor, que cada uno de nosotros podamos ser esos soldados que el Señor espera, esos hijos que el Señor espera, y podamos tomar este desafío, amados,
de formarnos, de capacitarnos, de prepararnos. Corran a sus pastores, le animo, díganle, demanden de ellos, como dijo el apóstol Gustavo, demanden de ellos, enseñame, preparame. Quizás uno puede, quizás lo ve, uno dice, los veo tan jóvenes, yo sé más. Bájate, bajémonos, ¿sí? Seamos humildes, porque el primer paso hacia la madurez es justamente la humildad y tener un corazón enseñado. Y no es tanto que uno pueda decir, no, ya tienen todo de Cristo, no, están creciendo. Y ese Cristo que se está formando en ellos es el Cristo que ellos están impartiendo, pero es nítido. Y eso yo puedo dar fe. O sea, yo los escuché predicar a sus pastores y yo dije, Señor, ¿qué voy a llevar a esta congregación si tienen unos pastores que hablan unas palabras que yo... El otro día el pastor Juan habló sobre el aceite rancio. ¡Wow! Fue así como... Pero anteriormente habló sobre el gen, la semilla, no sé qué. Y yo dije, wow, como que investiga demasiado. Yo ese nivel del diccionario no... Y así que tienen mucho del Señor. Y puedo dar fe que todo lo que ellos tienen de Cristo es la impartición de Cristo 100%. No se están reservando nada para ellos, fíjate. No se están reservando nada. Le están impartiendo a Cristo completamente. Agarren todo, o sea, sean una esponja, porque no hay reservas en ellos. El Cristo que ellos están manifestando y dispensando es un Cristo perfecto. No tengan temor en correr y abrazar esa fe y abrazar los desafíos. No hay interés propio en ellos, les puedo asegurar. El único interés que tienen es el reino del Señor, es el interés del reino, y están trabajando en pro de eso y trabajamos junto en eso porque estamos entendiendo en la gracia y misericordia del Señor que de eso se trata, y nosotros queremos ser de los que dicen Maranata, Cristo viene. Amén.